Pero acá se tiene la deferencia de atendernos un rato. Es actualmente secretario parlamentario de la Unión Cívica Radical, diputado nacional, mandato cumplido en representación de la provincia de San Luis dentro de Juntos por el Cambio. Alejandro, Pablo Caruso y todo el equipo de Que Vuelvan las Ideas, te saludamos en la 530. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Pablo. Muy bien, un gusto saludarte a vos, a toda la audiencia. Gracias por atendernos. Alejandro, a ver, primeras reacciones. Por supuesto, imagino que una ley, una lectura acabada y minuciosa de este proyecto requiere más tiempo, pero una mirada general que incluso uno podría hasta combinar con el sentido político del decreto de necesidad de urgencia de Javier Milei. Sí, estamos leyendo el Congreso, sí. Pero bueno, de algún modo apuntan a los mismos temas. Es decir, la idea esta de la reorganización económica, la desregulación, la apertura, hay medidas de eso incluidas en el DNU, hay otras medidas de eso incluidas acá en esta ley de reforma del Estado, ley para la libertad de los argentinos, como se ha marcado. Uh-huh. En algunos casos es porque hay materias que sí o sí tienen que venir por ley, como es el caso de lo penal, de lo tributario. Lo electoral también, ¿no? Lo electoral, como el cambio del régimen ahí, de elecciones de los diputados en virtud del censo. Esas sí o sí tienen que venir por ley. Y hay otras que un poco no se sabe cuál es el criterio de por qué se ha elegido algunas hacerlas por el DNU y otras hacerlas por la ley. De todos modos, por supuesto que nosotros favorecemos que eso sea incluido en la ley y sea discutido en el Congreso, porque algo que no se puede hacer con el DNU, que sí se puede hacer acá, es lo de ir separando títulos, capítulos, dictaminar unos, otros no, votar de otros, rechazarlos, etcétera. Que la dificultad del DNU es esto de, o se acepta o se rechaza todo en paquete. Ahora, el punto de preocupación central de que tenemos con esta ley, que es lo que expresé ahí en la red X que decías, es el tema de la delegación de facultades, porque básicamente está planteando una delegación que aparece que es por 2 años, pero en realidad después, si uno lo lee bien, es prorrogable por otros 2 años por el propio presidente, es decir, puede delegar facultades hasta el 31 de diciembre de 2027. Eso en la práctica significa gobernar todo el mandato sin el Congreso. Uh-huh. Eso, a mi juicio, es inadmisible, porque básicamente nuestro sistema constitucional es uno donde tenemos 2 poderes públicos que gobiernan, que establecen las leyes, y acá está declarando una emergencia amplísima, que de hecho ya había declarado en el DNU. Claro. Y ahora vuelve a declarar una emergencia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa, social, o sea, lo que se te ocurra, y dándole facultades al Ejecutivo por los 4 años del mandato. Uh-huh. Eso creo que en nuestro esquema constitucional directamente no se puede admitir. Después, el resto de los proyectos, de los títulos, digamos, me parece que, bueno, tienen que ir a las comisiones de la Cámara, que en verdad va a haber que constituir varias más que las que tenían previstas, porque fíjate, hay temas de justicia, hay temas de seguridad, hay temas de defensa, hay temas de ambiente, de turismo, de deporte, de niñez, de educación, de cultura, de salud, de infraestructura. Bueno, esto hace que básicamente, si se pensaba constituir las comisiones, más bien hay que constituir casi todas las comisiones de la Cámara. O sea, cada tema afectado por determinada comisión tiene que discutir efectivamente el proyecto, su articulado y después tomar definiciones. Lo normal es que ahora que ingresó el proyecto se constituye las comisiones. Lo que pasa es que había una idea inicial de constituir solo 2 o 3. Me parece que esto va a generar un planteo de que hay que constituir más porque, bueno, en definitiva las comisiones tienen el estudio de cada uno de los temas de la Cámara y esto habría que enviarla a muchas comisiones para que cada una vea su parte respectiva. Alejandro, ¿estás viendo con la experiencia a ver, lo digo positivamente, sos un diputado muy joven, con mandato cumplido, pero has tenido mucha discusión y eso da experiencia en la comisión, por ejemplo, de Presupuesto y Hacienda. Pero
¿Vos creés que es un si pasa, pasa? Por ejemplo, el tema de las delegaciones delegaciones legislativas. ¿Es un si pasa, pasa y en realidad se va a querer negociar determinada parte de todo el cuerpo? ¿O es una manera en la que Javier Milei pretende gobernar con esa delegación de facultades y arrogándose una enorme cantidad de capacidades salteando lo legislativo? Creo que tiene que ver con los tiempos. La intencionalidad política tiene que ver con los tiempos. Milei es un presidente que acaba de ser legitimado en un balotaje con 55,69% de los votos. Tiene una absoluta minoría en el Congreso. Su legitimidad se puede desgastar si no hay resultados económicos pronto. Sí. Todas las encuestas marcan que el tiempo que se le da al presidente, el crédito, es escaso, 3 meses, un poco más, y si no se empieza a dar resultados, esa popularidad puede caer. Entonces es una apuesta a conseguir lo máximo en términos de facultades ya. Y fíjate que todos los instrumentos legislativos siguen esa lógica. Es DNU con todas las medidas juntas, proyecto de ley con todas las medidas juntas, casi en una intención de que antes de que llegue marzo tenga todos los elementos, todas las herramientas legislativas necesarias que no le hagan tener que recurrir al Congreso más. Entonces es una apuesta un poco a todo o nada. Y sí, el DNU obviamente arriesga la posibilidad de un rechazo, pero sabe que el Congreso se organice, disputa, eventualmente reúne mayoría y demás, eso está vigente. Sí. Y bueno, en la ley por supuesto que entiende que sacará lo más posible a través de pero no es el presidente usual que manda. Ahí te estoy escuchando, Alejandro, con algo de dificultad. Se entrecorta un poco. ¿Me escuchas? Sí. A ver si... No es un presidente que manda como para ver si negocia una parte, lo he dejado muy claro en su entrevista anoche. Va por todo. Para vos no es, cuando hablas por vos o hablas por por lo menos el sector de Juntos por el Cambio que representás. Hablo en este análisis, digamos, hablo por mí. Acabamos de recibir el proyecto de ley. Sí. Todas las expresiones que nuestro bloque hizo respecto al DNU valen también. Hay una intención de colaborar en hacer las reformas que el país necesite. Yo creo que de hablar con los diputados de nuestro bloque, ves que hay una buena voluntad de estudiar cada una de las reformas, ver aquellos cambios que son necesarios para el país, pero a la vez el radicalismo es celoso de la institucionalidad, en el sentido de decir, bueno, en vez de DNU manden las cosas por ley, y ahora mandaron por ley y eso lo vamos a estudiar, pero no que se deleguen facultades por 4 años. Voy a hacerte una pregunta que derivaría en otra charla mucho más amplia, pero me interesa la respuesta general. Si la esencia de las reformas que propone Milei fueran efectivamente por proyectos de ley, ¿el radicalismo las aprobaría? Bueno, la ventaja que te da el proyecto de ley es que podés analizar cada una. Entonces a eso requiere un juicio tema por tema, más que decir en general. Hay mucha con simplificación de procesos, de regulación económica, que te diría que sí, pero todo lo que es general se presta a análisis particular, porque si yo digo, vos me decís, ¿estás de acuerdo con las privatizaciones? Y depende, porque en alguna oportunidad lo hablé con vos, una cosa es privatizar aerolíneas, otra es privatizar YPF. Entonces si me mandás un listado donde decís privatizo 30 empresas, bueno, no, en lo general no, hay que ver cuál sí, cuál no. Entonces todo esto de decir se privatizan las 30 o se da la facultad al Ejecutivo para decidir cuándo y cómo privatizar las 30, me parece que es un exceso. Más bien hay que analizar cada una con un proyecto de ley, cada reforma en particular. Alejandro, gracias por atender. El DNU no permite, ¿no es cierto? No, claro, el DNU no te permite. Bueno, dentro del proyecto de ley Ómnibus está la legitimidad del DNU, es decir, la aprobación del DNU, por lo que pude ver. Sí, pero eso debe pasar en realidad por la Comisión Bicameral Permanente. Primero debe tener un dictamen y después pasa al pleno de las cámaras. Sí, es como que ha querido aprovechar en el mismo aprobar el DNU, pero eso tiene su trámite ya establecido por ley. Alejandro, gracias por atendernos. A ustedes.
Alejandro Cacase charlando con nosotros.